Muy bien, estamos listos para la palabra. Vamos a continuar con la enseñanza anterior respecto a lo que Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, y cómo eso también sigue afectándonos a nosotros, recordando que el hombre siempre está buscando, tiene la necesidad de adorar, porque Dios nos crió con la capacidad de adorar, y obviamente para adorarlo a Él. Pero por causa del pecado tenemos que estar conscientes que esa capacidad que Dios nos dio para adorar se corrompió, se distorsionó, se torció. Y es por eso que ahora, en lugar de adorar a Dios solamente, también usamos esa capacidad de adorar para adorar otras cosas. Y principalmente, ya como cristianos, como hijos de Dios, tenemos ese problema, tenemos esa idolatría en nuestro corazón, pero no estamos conscientes de ello. Adoramos lo que no sabemos porque lo hacemos de manera inconsciente. No nos percatamos cómo somos influenciados, obviamente, no solo por la concupiscencia que hay en nuestro corazón, sino por el mundo espiritual de las tinieblas, para que nosotros, en lugar de enfocarnos a adorar a Dios como es debido, ser adoradores en espíritu y en verdad, recordando que la adoración en espíritu en verdad habla de obediencia más que solamente cantos. El enemigo trata que nosotros usemos esa energía, usemos los recursos, usemos el aliento de vida que Dios nos da para adorar otras cosas, ya sea criaturas o cosas. Y es por eso que en el libro de los Hechos, vamos a recordar de una vez en Hechos capítulo 7, vamos a recordar lo que la palabra dice en cuanto a lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Y aquí es cuando Esteban está hablando, está dando un recordatorio de todos esos acontecimientos, y dice en el versículo 41, 7:41: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, dice, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. O sea, ve, al pueblo de Dios, a su pueblo, Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, a los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Se refiere al profeta Amós, donde dice: ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, dice, llevaban el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Este es el punto, ¿sí? Figuras, ídolos que se hicieron para adorarlos. Y entonces Dios les dice: los transportaré pues más allá de Babilonia. Hay un juicio. Y va sino el pueblo de Israel por causa de todo esto, porque la idolatría no ha parado, porque al final la idolatría la traemos en el corazón. Mis hermanos, porque la idolatría no se refiere, mire, el mayor problema de idolatría no es tanto los objetos físicos, dioses de madera, de yeso, metal, que todavía por supuesto existen y muchas personas los adoran de manera literal, pero el mayor problema de idolatría que tenemos es en el corazón, con todas esas imágenes que nosotros también construimos en nuestra imaginación, en nuestra mente, ante las cuales doblamos nuestras rodillas, nos doblegamos con actitudes, con reacciones y todo tipo de cosas, por supuesto, también por la influencia demoníaca. Sin embargo, acá Dios dice: yo los transportaré más allá de Babilonia. Y va sino el pueblo de Israel ha sido desterrado prácticamente de su tierra, por lo menos en el tiempo de los asirios. Se recuerdan que también fueron desterrados. Es más, llegó un momento en que Israel se quedó sin tierra, si no fue hasta el año creo que 48, algo así, cuando ya Israel volvió a tener territorio. Y es parte del cumplimiento de lo que Dios dijo, porque la idolatría de verdad es más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora bien, ya expliqué en la enseñanza anterior qué pasó, cómo fue que empezó o se trajo todo esto el pueblo de Israel. Todo esto lo aprendieron en Egipto, por supuesto, y ese es el problema, que nosotros queremos traer a la iglesia, queremos traer a la adoración a Dios las cosas que hemos aprendido en el mundo.
Ese es un gran problema que tenemos nosotros en este tiempo, más en estos últimos tiempos. Queremos traer, entre varias cosas, por ejemplo, queremos traer el tipo de música y todo lo que se hace en el mundo para adorar a los demonios sin que ellos sepan que están adorando demonios o están alabando demonios con ese tipo de cosas, pero nosotros queremos meterlas en la iglesia para que con eso querer adorar a Dios. Y hacemos muchas cosas ahora en la iglesia copiando lo que se hace en el mundo. Los israelitas, todo lo que aprendieron, lo que vivieron en el mundo de Egipto, lo trajeron luego a querer mezclarlo con su adoración a Dios, con su relación con Jehová. Y ese es el gran problema, porque sin darse cuenta, ellos terminaron ofreciendo su energía, recursos, aliento de vida. En este caso aquí menciona a Moloch, menciona a Renfán, que en Amós habla de Kyun, que viene siendo lo de Saturno. Sin embargo, no fueron solo esos dioses. Vea, el pueblo de Israel no solo fueron estos dioses. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, y estamos aprendiendo, viendo lo de Israel, porque es un ejemplo para nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 10, claramente dice que todo lo que se escribió del pueblo de Israel, lo que se escribió de ellos, es para nuestra enseñanza, para que sea un ejemplo para nosotros, para no cometer los errores que ellos cometieron. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a ver el versículo 33. Aquí es cuando, bueno, igual, ¿verdad? La palabra de Jehová en sentencia. Y usted puede leer ahí todo el capítulo 11, pero dice Dios: por cuanto me han dejado, está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Está hablando del pueblo de Israel y de Salomón. Por cuanto me han dejado y han adorado, dice. Vea, el pueblo de Dios dice, han adorado. ¿A quién? A Astoret, diosa de los sidonios. O sea, yo no sé si usted sabía que el pueblo de Israel adoró también a Astoret. A Quemos, dios de Moab. A Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Vea que David es un ejemplo para nosotros también. Por supuesto, hay cosas que David hizo que no fueron correctas, lo cual no debemos de seguir ese ejemplo, pero David fue un hombre con un corazón conforme al de Dios, porque a pesar de su naturaleza pecaminosa, a pesar de los problemas de corazón y de deseos, sentimientos y emociones como tenemos nosotros por causa del pecado, David en su corazón estuvo el deseo de adorar a Dios, de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. David también fue un cantor. Él ofreció también sus cantos, su música, su alabanza, pero no se quedó solo con esas manifestaciones físicas, por decirlo así, sino también en su corazón hubo una adoración en obediencia, en deseo de agradar a Dios y de hacer las cosas para agradar a Dios, no para agradarse a él mismo ni para estar buscando agradar a la gente. El corazón de David siempre estuvo enfocado en querer agradar a Dios, aunque por momentos falló, por momentos pecó como un ser humano finito, mortal, pecador como somos todos nosotros. Sin embargo, vea, aquí Dios dice, miren, ustedes, al pueblo de Israel, ustedes no han andado como caminó, como vivió David, dice acá. Pero vea qué tremendo, porque dice que el pueblo de Israel, y es lo mismo con nosotros hoy, el pueblo de Israel adoró a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Y en el versículo 34 dice, después de que habla David, dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos, refiriéndose a Salomón, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo. O sea, vea, la bendición de David y sus acciones están repercutiendo para que la misericordia y el favor de Dios alcance a Salomón. Dice: por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Vea lo que dice Dios: David guardó mis mandamientos y mis estatutos.
Por supuesto que todo eso es en un proceso para ellos y para nosotros. Cada vez vamos siendo más obedientes a Dios, viviendo más como Dios manda, cada vez conociendo más la voluntad de Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios, con más deseo de la voluntad de Dios, con más deseo de agradar a Dios. Así fue la actitud de David. Por algo dijo Dios de él: he hallado un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese es el testimonio que Dios da de David. Y ojalá así sea el testimonio que Dios dé de nosotros. No el testimonio solo el testimonio que la gente dé. El testimonio que más nos debe de interesar es qué tipo de testimonio da Dios de nosotros. De David dice: un hombre conforme a mi corazón, un hombre que hará lo que yo quiero, un hombre que guardó mis mandamientos y mis estatutos. De Abraham dice: Abraham mi siervo, Abraham mi amigo. Ahora, ¿qué dice Dios de nosotros? Eso es lo que más nos debe de interesar. Muy bien, y esta palabra aquí en Primera de Reyes, antes de irnos de esta cita, cuando dice: por cuanto me han dejado y han adorado, y menciona a los dioses que han adorado, esta palabra adorar es la misma palabra hebrea shakha que aparece en los demás escritos de la palabra, que significa obedecer, significa someterse, doblegarse ante el gobierno, ante la autoridad, ante la soberanía, que obviamente debería ser la soberanía de Dios, pero tenemos la inclinación de someternos a la soberanía de otros dioses. Eso es algo que afecta tremendamente nuestra vida. Ya expliqué en la enseñanza anterior todas las maldiciones que eso trae a nuestra vida. Ahora bien, dentro de estos dioses solo voy a enfocarme en dos que causan muchos estragos. Uno, lo que es Moloch, y también en la próxima enseñanza vamos a ver uno de estos dioses que está afectando tremendamente en este tiempo a la iglesia de Jesucristo, y es el espíritu de Mamón. Estos demonios realmente tienen un señorío. Recordemos que en el libro de Efesios habla que en el mundo espiritual existen dominios, existen tronos, existen señoríos, tanto del lado de la luz como del lado de las tinieblas, ¿sí? En el caso de Mamón, en el caso de Moloch, tienen un señorío. Por supuesto que Jesucristo es el Señor de señores, pero estos también tienen una posición dada por Dios, por don que Dios se las ha dado, no se las ha quitado, no ha llegado el tiempo todavía que se las quite. Ya va a llegar un tiempo en que todos estos demonios van a estar, todos estos ángeles caídos van a estar en el lago de fuego. Sin embargo, ahorita están haciendo todo lo posible para apartarnos a nosotros del camino de regreso al Padre, porque al final de cuentas eso es lo que persigue. Así es que vamos a ver algo de Moloch y cómo eso nos afecta a nosotros, cómo nuestro corazón es influenciado por este tipo de tinieblas. La palabra Moloch significa, viene de una palabra hebrea que es Molech, que significa deidad principal, y era una deidad principal de los amonitas. Recuérdense que todo eso viene de Lot, ¿verdad? Entonces, y viene una raíz hebrea que es malak, que significa, escuche bien, significa reinar. Eso significa Moloch, reinar, ascender, sentarse en el trono. Eso significa Moloch, que es una competencia en contra, pues, por supuesto, del señorío de Cristo. Entonces, al final de cuentas, cuando se habla de adoración a Moloch, es esa influencia o esa tendencia que se levanta en el hombre, en nosotros, a inclinarnos al deseo, rendirnos al deseo de reinar por nosotros mismos, principalmente de reinar en nuestra propia vida. Es vivir, querer vivir o estar viviendo bajo nuestra propia soberanía carnal. A eso se refiere la influencia y la adoración que se ofrece sin saberlo. Es por eso que Jesús dijo: adoran lo que no saben. Pero nosotros, por estas tinieblas y la maldad que en nuestro corazón, tenemos la tendencia de no querer que sea Dios quien gobierne en nuestra vida, que Jesucristo no sea el que gobierne, que no sea el soberano en nuestra vida, sino querer vivir nosotros como nosotros queremos.
Y esa actitud, vea cómo adoramos lo que no sabemos. Esa actitud de estar viviendo, ¿sí? Ese estilo de vida, de estar viviendo bajo nuestro propio criterio, bajo nuestra propia soberanía, sin consultar a Dios si es su voluntad, eso es adoración a Moloc. O sea, la adoración a Moloc tiene varios ángulos. Ahorita le estoy hablando del ángulo de querer vivir bajo nuestra propia soberanía. Y es por eso que nosotros tenemos que ser conocedores, sabios, entendidos en cómo operan este tipo de demonios y cómo también esa tendencia está dentro de nuestro corazón, porque eso fue lo que sembró Lucifer caído, lo que sembró Satanás en el corazón de Adán y Eva, y se ha venido en herencia de generación en generación. Pero a eso se refiere Moloc, a querer reinar. Y más si no tenemos la tendencia no solo de querer reinar en nosotros, en nuestra propia vida, sino también querer reinar en la vida de los demás. Que los demás hagan lo que nosotros queremos, que los demás sean lo que nosotros queremos. Todo eso se refiere a la influencia y la adoración a Moloc. Y es por eso que nos enojamos cuando las cosas no son como nosotros queremos. Y Dios permite que las cosas no sean como nosotros queremos, para que meditemos, para que volvamos en sí, para que reflexionemos y nos demos cuenta que estamos peleando en contra del señorío de Cristo. Sin embargo, en la iglesia, por supuesto, adoramos a Jesucristo y decimos que le servimos a Jesucristo, principalmente los que somos ministros. Pero una cosa es que Jesús sea mi Salvador, pero otra cosa es que yo llegue al nivel en que deje que Él sea mi Señor, que Él gobierne su vida. A eso es a lo que Jesús nos enfoca con la oración. Cuando Él enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué fue lo primero que les dijo que debían de pedir y que debemos de pedir nosotros? Después de santificar el nombre de Dios, de alabar, de agradecer el carácter de Dios, Él dijo, mire, lo primero que tienen que pedirle al Padre es: Padre, venga tu reino. O sea, gobierna tú en mi vida. No quiero vivir por mí mismo, no quiero vivir para mí, no quiero vivir para mis propios deseos o mis propios propósitos. Padre, quiero que tu gobierno se establezca en mí para vivir para ti, para tus planes, para tus propósitos. Eso es lo que Jesús nos enseña a pedir. Pero quizás sí lo pedimos, pero solo de labios para afuera. Pero por dentro está el deseo siempre y aquella obstinación de vivir como nosotros queremos. Y muchas veces Dios nos habla claramente de cuál es su voluntad, pero nos resistimos a la voluntad de Dios. No queremos su gobierno, no queremos su dirección, no queremos su consejo, sino nos vamos por nuestros propios deseos, sentimientos y emociones, sin darnos cuenta que con eso estamos adorando a Moloc. Porque alguien podría decir, mire, yo no adoro a Moloc. Bien, con ese estilo de vida de estar reinando en nosotros mismos, con eso ya hay una adoración a Moloc. Y no solamente eso. El problema también con Moloc es que él quiere a nuestra descendencia. Él quiere a nuestros hijos. Él quiere que nosotros le rindamos nuestros hijos. Y en aquel tiempo, en el tiempo literal, mis hermanos, con los amonitas y todos ellos, Moloc demandaba que les ofrecieran sus hijos, y es por eso que sacrificaban sus hijos a este demonio, a este ídolo de Moloc. Y el problema más serio es que aunque Dios le advirtió a Israel que no fueran a hacer eso, miren lo terrible es que Israel, el pueblo de Dios, terminó ofreciendo también sus hijos a Moloc. Antes de leer un par de citas, quiero decirle que el ídolo de Moloc, esa estatua, le vamos a llamar así, ¿verdad? La estatua de Moloc, prácticamente lo hacían con los brazos así hacia adelante, ¿sí? Así, usted puede ver ahí buscar en internet cómo era el altar de Moloc. Era un hombre así con las manos extendidas, era de metal, tenía un agujero a nivel del pecho, por dentro estaba vacío y hasta abajo igual tenía un agujero donde ponían fuego. Entonces prácticamente era algo que estaba
incandescente esa estatua con los brazos así. Y sonaban tambores, habían cantos y todo. ¿Por qué? Porque las personas, con la esperanza de recibir protección, de recibir bendición, llevaban a este ídolo y les sacrificaban sus hijos, se los ofrecían. ¿Cómo? Ponían a los bebés, ponían a los niños en los brazos de esta estatua, ¿sí? Los ponían en los brazos, el niño rodaba y se iba en ese agujero y ahí se quemaba. Y los tambores y la música era para no oír los gritos, para que la gente no oyera los gritos. Obviamente son niños que estaban siendo quemados, sacrificados a los demonios, a Lucifer caído, a Leviatán, que a través de este ídolo de Moloc. Pero lo hacían, porque uno dice, ¿cómo las personas pueden hacer eso? Lo hacían con la esperanza de tener bendición, de poder satisfacer su vanidad, porque por eso lo hacían. No les importaba sacrificar a sus hijos. Según ellos estaban agradando a Dios con sacrificar a sus hijos, con tal de recibir bendición de Dios. Y Dios claramente le había dicho a los israelitas, por ejemplo en Levítico capítulo 20. Vamos primero a Levítico capítulo 18 y después vamos a Levítico 20. Levítico 18, en el versículo 21, claramente Dios dice y nos dice a nosotros, porque nosotros también vamos a ver cómo en este tiempo hacemos lo mismo, solo de otra manera, pero viene siendo como casi lo mismo. Dice en el versículo 21, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. ¿Se da cuenta? Por fuego, dice, a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová, dice en la versión Reina Valera 60. O sea, la orden es clara, no des, escuche bien, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Y en Levítico 20, versículo de 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrezca alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, dice, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Esto es algo bien terrible, porque vea la maldición que viene, el juicio que viene. Sin embargo, hoy tal vez nosotros, y espero que esto no se malinterprete, pero quizás nosotros no ofrecemos, por supuesto, de manera literal los hijos a una estatua ahí para que se quemen, no hacemos un sacrificio vivo, por decirlo así. Sin embargo, no es agradable para Dios y es una influencia del espíritu de Moloc cuando nosotros, por causa de la vanidad, por causa de querer tener un estilo de vida o tener muchas cosas, descuidamos a nuestros hijos, volcándonos en el trabajo y en tantas cosas para satisfacer los deseos del orgullo, del ego, para satisfacer la vanidad que se levanta en nosotros. Y con ello dedicamos la energía, el tiempo, los recursos que Dios nos da solamente a obtener, a trabajar y a usar nuestro tiempo para obtener todo ese tipo de cosas temporales, materiales, y con ello descuidando a los hijos en lugar de instruirlos en el camino. Eso es en este tiempo una adoración a Moloc. Es como entregar nuestros hijos a Moloc. Por supuesto que hay casos, quizás una madre soltera que tiene a su hijo y tiene que trabajar y trabajar duro para poder sostener a su hijo, pero también si hay conocimiento, si hay entendimiento, si hay sabiduría de la palabra de Dios, sabemos que si buscamos a Dios de a de veras y nos metemos a orar y rompemos con todo lo que hay que romper en nuestra vida que esté estorbando que la bendición de Dios nos alcance plenamente, que esté estorbando que podamos tener solvencia para poder nosotros cubrir
todas nuestras necesidades como Dios quiere que lo hagamos, créanme que nuestra vida puede cambiar. No importa en la condición, no importa la situación que haya pasado. Está escrito que Dios cambia los tiempos, da nuevas oportunidades y restaura lo que pasó. Es por eso que la voluntad perfecta de Dios es que sea el varón, sea el hombre, el que tenga la bendición, no por esto no la mujer, pero sí principalmente el varón tenga la bendición para poder suplir todas las necesidades de su casa, para que entonces haya quien en la casa esté la madre para poder instruir al niño en el camino. Los primeros años, por lo menos de 0 a 5 años, debe de instruirse al niño en el camino, porque de lo contrario, al descuidarlos por causa de satisfacer cosas que no son necesarias, es solamente por el ego, por el orgullo, por querer tener un nivel de vida, mire, sin darnos cuenta, sacrificamos a los hijos. Y eso es adoración a Moloch. Eso es ofrecerle los hijos a Moloch. Sacrificamos a los hijos. Los sacrificamos con el tiempo, que los cuide alguien más, que no sabemos lo que pasa. Y sin darnos cuenta, estamos allí cometiendo un grave error. ¿Sí? Ahora bien, puede ser que estemos en esa situación por falta de conocimiento, dice la palabra, el pueblo sufre, pero el asunto es enderezar. El asunto es ser encauzados en la voluntad perfecta de Dios. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios sí es posible. Dios puede hacer cualquier cosa para encauzarnos en su voluntad y que nuestros hijos crezcan consagrados al Señor Jesucristo, instruidos en el camino. Y también en esto entra el hecho de la corrección hacia los hijos. Si nosotros nos rehusamos a corregir a nuestros hijos por causa de nuestros sentimientos y emociones y amor enfermizo, y nosotros, por decirlo así, les dejamos pasar situaciones y no los formamos, no los corregimos, no aplicamos la vara, eso también es estar consagrando a nuestros hijos o dedicando a nuestros hijos a Moloch, a la rebelión, porque ellos van a crecer también con el hecho de querer hacer lo que ellos quieren, vivir como ellos quieren, reinar en ellos mismos, y eso precisamente es Moloch. Yo sé que esto es duro, pero esta es la palabra de Dios. Por supuesto que recordemos que Dios es misericordioso, ¿sí? Él es justo, pero también es misericordioso. De Él es también perdonar y de Él es también cambiar los tiempos y darnos nuevas oportunidades y reparar, restaurar todo lo que está torcido en nosotros, todo lo que hemos arruinado, todo lo que hemos echado a perder. Todo puede ser encauzado en la perfecta voluntad de Dios si nosotros de a de veras nos rendimos a Él y tomamos la decisión de ser adoradores en espíritu y en verdad. Esto es algo poderoso. Por lo tanto, cuando se habla de Moloch, se habla de esa tendencia a querer vivir como nosotros queremos. Y eso incluye el querer tener un montón de cosas para agradar a la gente, aunque con eso también no solo recibimos, en lugar de bendición, recibimos problemas, porque mire cuántos problemas se dan. ¿Sí? Tal vez va de trabajar o va de hacer negocios, pero al final, ¿qué tipo de vida tenemos? ¿Tenemos la vida del reino de Dios? ¿O solo tenemos un montón de cosas materiales, posición, prestigio del mundo? No del prestigio como lo tenía David y Abraham, de lo que Dios decía de ellos, sino prestigio de lo que la opinión de la gente. Podemos tener todo eso, sin embargo estar viviendo nuestras vidas, el matrimonio o la familia como un infierno. O sea, debemos de ser sensatos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente, bajo qué gobierno estamos? ¿Bajo el gobierno del Señor Jesucristo o bajo el gobierno de este demonio de Moloch? Hay que abrir nuestros ojos y pidámosle a Dios: Señor mío, Dios mío, muéstrame bajo qué gobierno estoy. Porque aunque soy cristiano, soy salvo por gracia, no por obras. Y gracias a Dios somos salvos. Sí, pero ¿bajo qué gobierno, bajo qué soberanía estoy? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A quién realmente estoy adorando? Con mi estilo de vida, con mis acciones, con todo, aun con la crianza de los hijos. Esto es bien poderoso, mis hermanos. Como dice también en Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Dice: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús.
Miren esa tendencia que tenemos. Todos buscamos lo nuestro. Queremos vivir como nosotros queremos. Queremos estar donde queremos. Mire, todo es bajo nuestro propio criterio. Y uno puede decir, sí, pero es que yo siento en mi corazón. Sí, pero recordemos que nuestro corazón es engañoso y perverso. No tenemos que, mire, dejar fiarnos de nuestro corazón. Lo mejor es buscar a Dios, oír la voz de Dios, como ya vimos en enseñanzas anteriores, que para obedecer a Dios necesitamos tener oído para Dios, para oír su voz, porque entonces conoceremos la verdad y la verdad nos va haciendo libres. Esto es bien poderoso. Este demonio de Moloch también está relacionado con eso de exaltar, ese síndrome de estar por encima de los demás, y por estar encima de los demás sacrificamos aún nuestra familia. Esto no debe de ser así. Esto es lo mismo de Lucifer. O sea, todo esto es lo que Lucifer, a lo que vino a sembrar en el hombre, porque Lucifer caído así es. Por ejemplo, veamos en Isaías capítulo 14. Estamos hablando de lo que Jesús dijo: adoran lo que no saben. Porque creo que ahorita nos dimos cuenta que adoramos en este caso a Moloch sin saber. Quizás no sabíamos que todas estas cosas eran adoración a Moloch. Sin embargo, vea lo que dice de Lucifer caído. Capítulo 14 de Isaías, dice en el versículo 13 y 14, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que se metió en el corazón de Lucifer. Eso quiso ser. Él dijo, mire, por él mismo, él no preguntó, no le dijo: Dios, ¿quieres que yo sea así? Él dijo: yo subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono. Bueno, es lo mismo que hay en nuestro corazón. Esos son los deseos que hay en nuestro corazón. Dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esos lados del norte habla de los lomos de Dios, habla del poder creativo de Dios. Y en el versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, yo quiero ser Dios. Yo quiero gobernarme a mí mismo. Quiero gobernar lo demás. No quiero que nadie me gobierne. No quiero que sea Dios quien me gobierne. No quiero que sea Dios quien me diga qué tengo que ser, qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir, dónde tengo que vivir. Soy yo el que quiero decidir. Esa tendencia la tenemos. Ese es el problema. Y tenemos que ser liberados de ellos, ¿sí? Porque todos tenemos un trono, hemos levantado un trono en nuestro corazón y no sabemos ni quién está sentado en ese trono, pero ahora lo estamos sabiendo. Se llama el yo, se llama el ego. Es la adoración al espíritu de Moloch, al ídolo de Moloch. Pero si somos sensatos, podemos hoy rendir nuestro corazón, derribar ese trono en nuestro corazón, para que sea el Señor Jesucristo el que se siente en nuestro corazón a reinar, a gobernar, para que Él sea nuestro Señor. Una vez más repito, una cosa es que Jesús sea mi Salvador y otra cosa es que Él sea mi Señor. Y aquí cuando Lucifer declaró que él quería ser semejante al Altísimo, esa palabra Altísimo es el león, ¿sí? Que él quería ser semejante al león, semejante al Padre. La palabra, ¿sabe qué significa la palabra león? Significa ser elevado, ser supremo, alto, de mucha estima, exaltado, superior. Y así no tenemos todos nosotros esa tendencia en nuestro corazón, ¿sí? Queremos ser elevados, queremos ser supremos, queremos ser de mucha estima para la gente, exaltados, ser el mayor, ser el principal, ser el superior. Todos tenemos esa tendencia de la cual solo el Señor Jesucristo nos puede liberar y sanar. Gracias a Dios, Él ya compró esa liberación para nosotros. Ya el Espíritu de Dios puede obrar en nosotros la liberación de ese orgullo, de ese ego, de ese yo que tanto problema nos da. Para entonces, verdaderamente entonces, someternos, como dice en el Salmo 91, 1. Y con esto voy culminando. David, por experiencia, ¿se recuerdan el testimonio que da Dios de David? Mire,
porque David aprendió por experiencia lo que es renunciar a gobernarse a sí mismo, renunciar a su propia soberanía, renunciar también a la soberanía de estos demonios en su vida para someterse a la soberanía de Dios. Es por eso que él declaró: el que habita al abrigo del Altísimo, del Elyon, morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Y dice en el siguiente versículo: diré yo a Jehová. Él no está diciendo yo voy a hacer esto, voy a gobernarme. No, él dice: yo le diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, mi Dios, en quien confiaré. No voy a confiar en mí mismo, no voy a confiar en los deseos de mi carne o en mis sentimientos o en mis emociones enfermizas. No voy a confiar en mi corazón, que es engañoso y es perverso. Vea la sabiduría que llegó a tener David. Él dijo: no, yo decido que Jehová sea mi esperanza, el Altísimo, el Elyon sea mi esperanza, mi castillo, en él voy a confiar únicamente. ¿Y qué trae como consecuencia también esto? Sigamos leyendo un poco más al respecto. Y dice: si tenemos esa actitud, si dejamos que él sea nuestro soberano, si dejamos que él gobierne nuestra vida, si renunciamos a estar adorando con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir, si renunciamos a estar adorando a Moloch y nos sometemos bajo el gobierno de Dios, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y vale la pena que leamos todavía otro versículo al respecto. Dice: con sus plumas te cubrirá. Esto habla de estar a nivel del lugar santísimo, habla a nivel de estar bajo la cobertura de las alas, incluso de los querubines, mis hermanos. Y dice: debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Esto es poderoso. Vale la pena renunciar, adorar a, en este caso estamos hablando de Moloch. En la próxima enseñanza hablaremos de Mamón. Y si usted quiere saber más de otros dioses que adoramos, que no sabemos, ahí en el canal de la escuela, de esta escuela de SE Presencia, tenemos una serie como de 24, 26 enseñanzas que habla de los 24 grados de ingratitud que tenemos en nuestro corazón, que al final está relacionada con todos esos otros dioses que sin saberlo, sin darnos cuenta, nuestro corazón adora. Y cómo poder ser libres de eso, porque esa adoración produce en nosotros ingratitud para con Dios. Pero al ser liberados y sanados, entonces vamos a crecer en la gracia, vamos a crecer en gratitud para Dios y vamos a obedecerle, vamos a servirle, vamos a seguirle, vamos a caminar con Él con gratitud en nuestro corazón, sirviéndole, siguiéndole de todo corazón. Eso es llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Así es que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que nos das a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias por mostrarnos lo que hay en nosotros. Gracias por revelarnos lo que nuestro corazón adora, con lo cual te desagradamos, con lo cual, Señor, somos ingratos contigo, Señor, porque tú eres quien nos hizo, tú eres quien nos da existencia, tú eres quien nos da aliento de vida, tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos sustenta, Señor nuestro. Perdónanos por creer, por pensar que todo es por nosotros mismos. Perdónanos por pensar que, Señor Dios, todo lo que tenemos es por nosotros mismos. No hemos comprendido que es por tu misericordia. No hemos comprendido que es por la grandeza de tu amor para nosotros, y porque eres rico en misericordia, porque eres tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Perdónanos, Señor, por toda la idolatría que hay en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que es inconscientemente
ignorantemente hemos estado adorando a Moloch y adorando a otros dioses. Y aún hemos estado, Señor, empujando, Señor, a nuestros hijos, a nuestra familia, a esta adoración sin saberlo, Señor. Pero hoy que tú nos has hablado, Señor, yo me arrepiento de todo esto. Me arrepiento de toda esta idolatría. Te suplico misericordia. Te suplico perdón, Señor. Perdóname por todo lo que he fallado, Señor. Porque quizás ya, mi Señor, en algunos ya nuestros hijos están grandes. Y cuando eran pequeños, Señor, no tuvimos el cuidado que deberíamos de haber tenido en instruirlos en tu camino, Señor, en guardarlos para ti, sino que preferimos, Señor, somos culpables de preferir sacrificarlos, Señor, poniéndolos en otras manos, incluso con tal de nosotros obtener las cosas materiales o el estilo de vida o el nivel de vida que nosotros hemos querido tener, Señor. Señor, hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón. Reconocemos que el orgullo, Señor, el ego nos ha impulsado a esta adoración a Moloch, Señor. Pero hoy que lo entendemos, hoy nos arrepentimos y te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, y conforme a tu palabra te suplicamos socorro oportuno de esta condición, Señor. Y te suplicamos sanidad de todo lo que hemos dañado. Te suplicamos conforme a tu palabra, Padre, conforme a los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo, te suplicamos, Padre, que sea restaurado, reparado, sanado todo el daño que hemos causado en nosotros, en los de nuestra familia, en nuestros hijos, Padre Celestial. Te suplicamos sanidad, Señor Jesús. Gracias porque tú ya compraste toda esta sanidad, toda esta restauración que necesitamos, Señor Jesús. Tú tomaste y llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Señor Jesús, para que nosotros podamos recibir sanidad. Por tu herida, por tu llaga, te suplico, sea curado, Señor. Haga curación, sanidad al espíritu, al alma, al ser de cada uno de nosotros, de los de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra descendencia, en nuestra genética espiritual y en nuestra genética natural, Señor nuestro y Padre nuestro. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad, por esta restauración que tú estás obrando en nosotros. Dígale conmigo: Padre celestial, encáuzame en tu voluntad, encauza mi familia en tu voluntad. Padre eterno, te suplico, dígale, sanidad, santificación para nuestra genética espiritual y natural, para que seamos linaje santo, linaje limpio, linaje perfecto, linaje escogido, para gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hasta aquí con esta enseñanza. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.